Sería difícil estudiar la historia de México sin la aportación literaria del político Lucas Alamán. Nacido en Guanajuato el 18 de octubre de 1792, hijo de una acaudalada familia española dedicada a la minería, realizó sus estudios primero en el Colegio de la Purísima Concepción de su ciudad natal y, posteriormente, en el Colegio de Minas de Ciudad de México, donde destacó en disciplinas como mineralogía, física, química y botánica. En 1814 se trasladó a Europa para emprender un viaje por diferentes países, donde profundizó sus estudios en explotación de minas. En la Universidad de Gotinga estudió el griego, mientras que en París lo hizo con química y ciencias naturales. El joven alemán vivió el inicio del movimiento independentista y le tocó atestiguar una de sus más dramáticas y significativas acciones, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, hecho que, por supuesto, le marcó definitivamente y le hizo abrazar un conservadurismo enemigo del pensamiento liberal. Por otro lado, la guerra de independencia consumió buena parte de la riqueza familiar, que lo llevó a estar casi en la pobreza. Fue entonces cuando partió a estudiar a Europa. Al regresar, fue designado secretario de la Junta de Salud Pública, nombrado diputado por Guanajuato en la Corte de España. Viajó de nuevo a este país, donde publicó su famoso ensayo sobre las causas de la decadencia de la minería en la Nueva España. En aquellos años, Alamán propuso que la corona española, para su engrandecimiento, debería constituirse en un imperio, en el que los infantes o príncipes españoles asumirían los tronos de México, el Perú y la Nueva Granada. Esto tuvo tal resonancia que el propio gobierno real le propuso un cargo en la corte, lo cual fue rechazado por Alemán. Volvió a México hasta marzo de 1823, en el momento en que el imperio de Iturbide había caído y su lugar había sido ocupado por una junta provisional de gobierno integrada por Nicolás Bravo, Pedro C. Negrete y Mariano Michelena. Debido a sus valiosos antecedentes de trabajo en el extranjero, a sus 30 años de edad, Alamán fue designado ministro de Relaciones Interiores y Exteriores por esa junta. En ese cargo, trató de fijar los límites entre México y Estados Unidos, conforme al Tratado Adams-Onis, y se opuso a la colonización de Texas. Promovió el acercamiento con los países hispanoamericanos frente al expansionismo norteamericano. Desempeñó ese cargo hasta septiembre de 1825 y además de las tareas gubernativas se dedicó a la organización del Archivo General de la Nación y a establecer el Museo de Antigüedades e Historia Natural. Asimismo, logró para México el reconocimiento de Inglaterra y promovió en el Congreso el reconocimiento de Guatemala. Tras lo anterior, regresó a la vida privada a hacerse cargo de la Compañía Unida de Minas y de la primera fábrica de fundición en México después de la Guerra de Independencia. Alamán perteneció al grupo de políticos integrado por altos funcionarios civiles y militares, españoles y criollos, mineros, comerciantes, abogados y la mayoría del clero, que se agrupaban en la Logia Masónica Escocesa y que trataban de conservar las instituciones coloniales, religión católica única, fueros militares y eclesiásticos, Estado fuerte y centralista. Alamán regresó a la vida pública cuando el presidente interino, José María Bocanegra, fue depuesto por el general Anastasio Bustamante en diciembre de 1829. El nuevo mandatario nombró a Alamán ministro de Relaciones en el que fungió de enero de 1830 a mayo de 1832. En esa etapa, Alamán desarrolló una intensa como importante labor. Logró la delimitación de la frontera con los Estados Unidos, así como la declaración de libertad a los esclavos negros fugitivos del país del norte, que lograban pasar a territorios mexicanos, y tuvo que resistir las amenazas del embajador estadounidense Anthony Butler para mover la frontera norte de México más al sur, quien le advirtió que si los colonos norteamericanos tuvieran que retirarse de Texas, exigirían compensación por las tierras que abandonarán, y además
Estos mismos colonos podrían defenderse con las armas, por lo que era preferible la venta de tejas a su gobierno. Extendió las actividades económicas, fomentó la industria textil algodonera en la zona de Veracruz, Puebla y Guanajuato, apoyó la diversificación ganadera para la obtención de lana, introduciendo a México ganado extranjero. También fundó escuelas de arte y agricultura. Fundó como institución estatal el Banco de Avío, con el que se buscaba fomentar la industria textil. Creó la mayor fábrica textil mexicana de aquel tiempo, se llamaba Cocolapan. Tras el asesinato de Vicente Guerrero, Alamán fue detenido por Juan Álvarez, acusado de haber participado en la preparación del crimen. Tras una buena defensa, fue absuelto de tal acusación en 1834. La muerte lo sorprendió cuando ostentaba por tercera vez la cartera de Relaciones Exteriores junto al entonces presidente Antonio López de Santa Anna, periodo en el que además había conseguido la creación del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. El 28 de mayo, los médicos le diagnosticaron una pulmonía. Durante los días siguientes, don Lucas experimentó severos dolores y la intensa fiebre le provocó delirios. Rodeado de su familia, falleció en su domicilio la madrugada del 2 de junio de 1853. La muerte de Alamán significó, entre muchas otras cosas, el fin de la esperanza de controlar a Santa Anna, quien comenzó a implantar en México su particular visión del pensamiento conservador, convirtiendo en ridículo el proyecto político que don Lucas habría deseado desarrollar. La administración de Santa Anna tuvo un rápido declive. Antes de cumplir un año sobrevino el estallido de la Revolución de Ayutla, en marzo del siguiente año. En ese breve intervalo, ejerció una feroz persecución de liberales que llevó al destierro a Juárez, Ocampo, María Mata y otros destacados liberales. Perdió la mesilla, estableció una serie de impuestos absurdos y había adoptado el tratamiento de Alteza Serenísima. El fallecimiento de Lucas Alamán marcó el inicio de la auténtica dictadura santanista.